Vamos a hablar en este video de qué es la musicoterapia. Si bien hay muchas definiciones de musicoterapia y bastante variadas, yo voy a hablarles de las que me hace más sentido a mí, lo voy a explicar desde mi perspectiva. Partamos de la base de que la musicoterapia es un tratamiento, es decir, es un proceso que tiene objetivos, que tiene una sistematización, se hace con una frecuencia en el tiempo. Y es un proceso donde está involucrado por un lado el paciente, o cliente como le quieran llamar, el terapeuta, y la música se agrega como un elemento. La música entendida no como poner play a una canción o a una pieza, sino que al proceso que involucra el usar la música como un lenguaje, es decir, la música como medio para interactuar con otro, como medio de expresión, como medio de creación, de creatividad, y todo lo que eso involucra, es decir, el musicar, por decirlo de alguna forma, el expresarse y el sonar de alguna forma. No es el escuchar solamente, no es el escuchar una canción, una música. Y esta música entonces, en estos tres elementos que están, paciente, terapeuta y música, funciona como un mediador, podríamos decirlo, para el cambio. Es decir, todo proceso terapéutico busca un cambio en el paciente porque hay instalado un malestar, porque se busca mayor bienestar, etc. Y en este caso, en el caso de la musicoterapia, la música juega un rol muy importante en mediar ese cambio. ¿Cómo media ese cambio? En mi perspectiva hay al menos dos situaciones donde sucede eso, que no son excluyentes y que son más bien bastante interrelacionadas. Por un lado está que a partir de la experiencia musical o de una actividad musical que se dé en la terapia, el paciente pueda reflexionar sobre su propia vida o sobre su situación y de alguna forma ganar una perspectiva diferente sobre su historia, sobre su problemática, lo que podríamos llamar una especie de insight. Es decir, lo que sucedió en la música, el cómo se sintió, el cómo se expresó, lo que sonó, le ayuda de alguna forma a ganar una nueva perspectiva respecto de su problemática. Eso por un lado. Y por otro lado también podría suceder el cambio en la misma música, es decir, que el hecho de hacer música, de crear, de interactuar sonoramente con un otro, de improvisar, de alguna forma va desarrollando, va ampliando los recursos de la persona, se va volviendo más flexible, más espontánea, va explorando de alguna forma formas nuevas de funcionar, mediado por el lenguaje musical, podríamos decir, y eso va generando mayor bienestar. Es decir, no son excluyentes, pero por un lado esto sucede más bien en la música y esto sucede más bien en la reflexión a partir de la música. Entendiendo que obviamente están interrelacionados. Lo importante y lo interesante de la musicoterapia es que los cambios que suceden en el lenguaje musical o en la interacción musical en la sesión se extrapolan, se generalizan a otros aspectos. Es decir, el paciente usa esta especie de sesión como un laboratorio para ir probando distintas formas de funcionar, por decirlo de alguna forma. También empieza a conocerse desde otro lugar y eso mismo va teniendo un impacto en otras áreas de su vida social, afectiva, laboral, etc. Dependiendo, por supuesto, de la problemática que tenga el paciente. Y como todo proceso, una vez que se han logrado los objetivos que fueron planteados, entonces se genera un cierre. Se hace una especie de recuento, se hace una especie de fortalecimiento de los objetivos logrados y el proceso se cierra. Esa es un poco mi visión, por supuesto no es la mía, esto lo dice la literatura, pero en el fondo es la que más me hace sentido respecto de cómo funciona y de qué se trata la musicoterapia. Espero que a ustedes les haya también hecho sentido. Si quedaron con alguna duda pueden hacer preguntas, si quieren que yo trate o aborde algún otro tema también lo pueden hacer. La idea de este canal va a ser compartir mi experiencia desde la musicoterapia y también mi otra área de expertise, que es la psicología, tratando de explicar de qué se trata la musicoterapia también a partir de la psicología o también con palabras un poco más sencillas para que sea un poco más accesible. Así que por lo mismo, si tienen alguna duda, pueden escribirme, pueden sugerir temas, etc. Así que desde ya, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la otra. Chao, chao.